¿Alguna vez has sentido que hay secretos en la Biblia que podrían transformar tu vida espiritual si tan solo los conocieras? ¿Te imaginas descubrir un misterio que ha estado escondido, esperando revelarse para fortalecer tu fe y acercarte a Dios? Hoy te traigo un tema poderoso que pocos conocen, la historia de la esposa olvidada de Moisés, y lo que significa para tu vida espiritual te sorprenderá. Vamos a desenterrar las verdades escondidas sobre Séfora, una figura clave en la Biblia que, aunque mencionada en pocos pasajes, tiene una lección profunda que cambiará tu perspectiva y fortalecerá tu relación con Jesús y con la fe que profesas. Este conocimiento no es algo que querrás pasar por alto. Puede ser la clave para entender mejor el amor de Dios y el propósito divino en las relaciones de nuestras vidas. Te aseguro que, si te quedas hasta el final de este video, descubrirás algo esencial que te ayudará a enfrentar tus desafíos con más fe y confianza en el Señor. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Muchas personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito, y créeme, no quieres perderte los próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Así que dale al botón de suscribirte y activa las notificaciones. Ahora, prepárate para esta revelación, porque lo que aprenderás hoy podría ser una respuesta de Dios a tus dudas más profundas. Séfora, la esposa de Moisés, es una figura fascinante en las Escrituras, aunque pocas veces se detienen a explorar su vida y su influencia en el viaje espiritual de Moisés. De origen madianita, Séfora proviene de una cultura profundamente enraizada en la fe, pero distinta del linaje hebreo de Moisés. A pesar de esto, se unió a él en un momento crucial, ofreciendo un tipo de apoyo y comprensión que no cualquier persona podría dar. El relato de su vida, escondido entre las páginas de la Biblia, nos invita a contemplar cómo Dios actúa en silencio y a veces en los rincones más inesperados de nuestras vidas. Aquí encontramos un ejemplo claro de cómo la fe y el amor hacia Dios pueden sobrepasar las barreras culturales y de origen, algo que sigue siendo una enseñanza vigente en la vida de cada creyente. Este relato nos recuerda la sabiduría que se halla en la diversidad. Séfora llegó a la vida de Moisés no solo para ser su esposa, sino también para ser una ayuda que lo sostenía y lo fortalecía en momentos de duda. No fue casualidad que Dios permitiera que Moisés encontrara refugio en una familia como la de Jetro, un sacerdote madianita, y que precisamente de este entorno surgiera Séfora. Esto nos enseña que, en ocasiones, nuestras pruebas y dificultades pueden llevarnos a personas que, aunque diferentes de nosotros, tienen el potencial de enriquecer nuestra fe en Jesús y fortalecer nuestra relación con Dios. Así como Moisés tuvo que aceptar la ayuda de una mujer de otra cultura, también nosotros debemos estar abiertos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas a través de personas inesperadas. Cuando pensamos en Séfora, también podemos imaginar su perspectiva, siendo una mujer que creía en Dios, pero que se unió a un hombre con un llamado tan particular y exigente como el de Moisés. Ella tuvo que adaptarse y aprender no solo a conocer a su esposo, sino también a respetar y sostener el compromiso que él tenía con Dios. A pesar de las dificultades, Séfora encontró su lugar en esa misión, y su ejemplo nos llama a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir un papel de apoyo en los propósitos divinos de aquellos que amamos? Tal como ella lo hizo, podemos ver cómo Dios usa nuestras relaciones para fortalecer nuestra fe y enseñarnos paciencia y amor. Al reflexionar sobre Séfora, sentimos un llamado a evaluar si estamos dejando que la fe en Dios guíe también nuestras relaciones personales. Es impactante ver cómo la historia de Séfora puede resonar en las experiencias actuales de cada uno de nosotros. Ella nos muestra que no es necesario ser una figura central o tener una gran plataforma para impactar la vida de alguien. En nuestras propias vidas, quizá estemos en una posición de apoyo para alguien cercano, y ese papel, aunque silencioso, puede ser transformador si lo vivimos con fe en Cristo. No debemos subestimar el poder de una fe activa y sincera en los aspectos cotidianos. Séfora demuestra que la humildad y la devoción tienen un valor eterno en el plan de Dios. Al recordarla, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a servir y a apoyar a otros, aunque sea sin recibir reconocimiento, confiando en que nuestro servicio también honra a Dios.
Séfora también nos recuerda que la fe no depende de los títulos o posiciones, sino de la entrega y la disposición del corazón. A pesar de provenir de un contexto diferente, fue una mujer de fe que apoyó las misiones de su esposo. La Biblia nos muestra que Dios utiliza a personas de todos los orígenes y culturas para llevar a cabo su obra. Este principio es una lección importante, sobre todo en un mundo donde a menudo tendemos a construir barreras en lugar de puentes. Cuando abrazamos la diversidad en nuestra vida de fe, permitimos que Dios actúe a través de diferentes perspectivas y experiencias. Séfora, con su cultura y creencias distintas, trajo riqueza espiritual a la vida de Moisés, y esto también nos inspira a aceptar a los demás como hermanos en Cristo, aprendiendo unos de otros en amor y fe. Al cerrar este primer vistazo a Séfora, vemos que su historia, aunque poco mencionada, nos inspira a ser fieles en nuestro apoyo a aquellos que están en misiones difíciles y a reconocer la mano de Dios en las relaciones que nos rodean. Al abrir nuestro corazón, permitimos que Dios nos guíe y nos acerque a personas que, como Séfora, vienen a fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Su vida es una llamada a mirar más allá de lo obvio y a reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, puede usar incluso los encuentros más inesperados para transformar nuestras vidas y llevarnos a una fe más profunda y comprometida. El encuentro de Moisés con Séfora es uno de esos momentos en los que vemos la mano de Dios orquestando situaciones que, en apariencia, parecen simples coincidencias. Moisés, quien había huido de Egipto después de una vida llena de privilegios y estatus, se encontraba ahora solo y sin rumbo, refugiado en el desierto de Madián. Allí, en ese contexto de aparente derrota, Dios lo guió hasta una familia que no solo le brindaría refugio, sino que también le presentaría a Séfora, su futura esposa. Este encuentro nos recuerda que, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando parece que hemos perdido todo, Dios tiene la capacidad de enviarnos personas y oportunidades que renuevan nuestra fe y nos brindan una nueva dirección. La historia de Moisés y Séfora es un testimonio de que incluso en el exilio, lejos de casa y de todo lo conocido, la fe y la voluntad de Dios siguen guiando nuestros pasos. Imagínate la situación. Moisés, un hombre que había crecido rodeado de lujos en el palacio de Faraón, se encuentra ahora junto a un pozo en el desierto, rodeado de ovejas. No obstante, este cambio radical de vida fue parte del plan de Dios para su crecimiento espiritual y su misión futura. Fue en ese entorno desértico donde Dios empezó a formar en él el carácter de un líder. Al conocer a Séfora y a su familia, Moisés encontró una comunidad que le brindó el tiempo y el espacio para redescubrir su fe, acercándose a Dios de una forma más profunda y sincera. Este proceso nos enseña que, a veces, necesitamos pasar por situaciones difíciles y retirarnos a lugares de soledad para poder escuchar la voz de Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Cuando estamos dispuestos a dejar nuestras zonas de confort como lo hizo Moisés, podemos descubrir aspectos de nuestra fe que antes desconocíamos. Séfora apareció en un momento de transición y sanación en la vida de Moisés, cuando él aún procesaba su pasado y buscaba su propósito. No solo le ofreció compañía y comprensión, sino también una perspectiva diferente sobre la vida y la fe. Para Moisés, este encuentro fue un recordatorio de que, a pesar de sus errores y miedos, Dios aún tenía un propósito para él. Y para Séfora fue la oportunidad de unirse a un hombre con una misión divina, aunque aún desconocida para ambos. Este relato nos muestra que Dios nos coloca a las personas correctas en el momento adecuado, personas que nos ayudarán a crecer y avanzar en nuestro camino espiritual. La fe en Dios y la guía de su palabra son esenciales para reconocer y valorar esas relaciones que vienen a enriquecer nuestra vida de una manera que quizás nunca hubiéramos imaginado. El momento en que Moisés defendió a las hijas de Jetro, incluyendo a Séfora, es significativo porque muestra una faceta de él que aún estaba en formación, la de protector y defensor del pueblo. Al enfrentarse a los pastores que intimidaban a las hijas de Jetro, Moisés no solo mostró su valentía, sino también un deseo natural de justicia, cualidad que Dios usaría poderosamente en el futuro. Esta acción fue un preludio de lo que vendría, un pequeño reflejo del carácter que Dios estaba forjando en él.
Así como Moisés tuvo este impulso de proteger a quienes necesitaban ayuda, también nosotros, como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser defensores de la justicia y a actuar con amor hacia nuestro prójimo, sin importar el costo o la situación. La historia de este encuentro nos enseña a estar siempre atentos a las necesidades de los demás, respondiendo con valentía y fe. La cultura madianita de Séfora también jugó un papel esencial en este encuentro. Junto a ella, Moisés comenzó a vivir una vida más sencilla, aprendiendo a valorar las cosas que verdaderamente importan, como la familia, la fe y la humildad. En lugar de los lujos de Egipto, Moisés ahora vivía entre pastores, experimentando una vida en comunión con la naturaleza y dependiendo de Dios en cada aspecto. Este cambio radical fue esencial para su transformación. Cada uno de nosotros, en algún momento, necesitamos un tiempo de retiro, una pausa en medio de nuestra rutina, para recordar qué es lo realmente importante en nuestra relación con Dios. La historia de Moisés y Séfora nos anima a no temer estos cambios de vida que parecen llevarnos hacia lo desconocido, porque a menudo es allí donde Dios nos revela su propósito para nosotros. Al reflexionar sobre el encuentro entre Moisés y Séfora, entendemos que Dios no solo estaba preparando a Moisés para liberar a su pueblo, sino que también le estaba enseñando a depender de él y a valorar a las personas que lo acompañarían en esa misión. Este primer encuentro no fue casualidad, fue una cita divina. Dios utiliza nuestras relaciones para formarnos y enseñarnos lecciones valiosas sobre el amor, la fe y el servicio. Cada persona que Dios pone en nuestro camino tiene un propósito, y cuando lo vemos desde una perspectiva de fe, podemos descubrir la mano de Dios guiándonos en cada paso. Séfora no fue simplemente la esposa de Moisés, fue una compañera y un apoyo indispensable en su vida, especialmente en los años difíciles de exilio. Ella no solo lo acompañó en su tiempo de pastor en el desierto, sino que fue un refugio emocional y espiritual en medio de su transformación personal. Moisés, quien estaba acostumbrado a la vida de palacio y privilegios, encontró en Séfora una compañera dispuesta a caminar a su lado, sin importar las dificultades. Esta disposición de Séfora es un recordatorio de cómo, en nuestras propias relaciones, podemos ser fuente de apoyo y fortaleza para quienes están pasando por pruebas difíciles. Tal como ella fue un pilar para Moisés, cada creyente está llamado a ser una ayuda y un sostén para aquellos que Dios pone en su camino, ofreciendo consuelo y fe en los momentos de adversidad. A lo largo de su matrimonio, Séfora y Moisés simbolizaron una unión de culturas y creencias. Ella, proveniente de una familia madianita con costumbres diferentes, y él, un hebreo llamado por Dios a liderar a su pueblo, formaron una pareja que reflejaba la riqueza de la diversidad dentro del plan de Dios. Esta unión no fue sencilla, requería comprensión, paciencia y, sobre todo, fe en el propósito que Dios tenía para ambos. Para aquellos de nosotros que vivimos en un mundo cada vez más multicultural, la historia de Séfora y Moisés nos enseña a ver nuestras diferencias como una oportunidad para crecer en fe y en amor. Dios no siempre nos une a personas que piensan o creen exactamente como nosotros, pero en esa diversidad encontramos la oportunidad de enriquecer nuestra relación con Él, aceptando y valorando a quienes son diferentes. Además de ser una fuente de apoyo, Séfora representó una estabilidad para Moisés en un tiempo de incertidumbre y cambio. Su presencia le dio a Moisés la seguridad y el sentido de hogar que tanto necesitaba durante su exilio en Madián. Es fácil olvidar la importancia de estas pequeñas constantes en nuestra vida de fe, pero es precisamente en esos momentos cotidianos, en el apoyo de los seres queridos, donde Dios manifiesta su amor y fidelidad. La estabilidad que Séfora le brindó a Moisés fue una bendición, una base sólida sobre la que él pudo reconstruir su vida y su propósito en Dios. Así como ella fue un pilar en la vida de Moisés, todos podemos encontrar en nuestras propias relaciones un reflejo del amor y la paz que Dios quiere para sus hijos, recordándonos que la fe también se nutre en los momentos simples y compartidos. La vida de Séfora, al lado de Moisés, también nos muestra el poder del compromiso en el matrimonio y en la fe.
A pesar de las diferencias culturales y religiosas, ambos compartieron una devoción hacia Dios que les permitió superar los desafíos. Séfora aceptó las particularidades del llamado de Moisés, un llamado que muchas veces le exigía sacrificios personales. Esta entrega mutua nos recuerda que el amor y la fe son actos de voluntad que requieren de un compromiso profundo, incluso cuando las circunstancias son adversas. En nuestros propios matrimonios y relaciones, el ejemplo de Séfora y Moisés nos invita a construir nuestra vida sobre la roca de la fe en Dios, comprometiéndonos no solo con nuestros seres queridos, sino también con los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La relación de Séfora y Moisés también es un recordatorio de cómo nuestras relaciones pueden reflejar la obra de Dios en nuestras vidas. A través de su matrimonio, Dios estaba preparando a Moisés no solo como líder, sino también como esposo y padre. Este rol de esposo fiel y protector fue tan importante en la formación de su carácter como su relación directa con Dios. Así, cada etapa de su vida con Séfora fue parte de su preparación para el llamado que Dios le había dado. En nuestras propias vidas, Dios usa las relaciones para moldearnos y enseñarnos lecciones valiosas, recordándonos que cada encuentro y cada vínculo tiene un propósito en su plan divino. El rol de Séfora en la vida de Moisés nos inspira a ser conscientes de la influencia que tenemos en la vida espiritual de quienes amamos. Su apoyo, su fe y su devoción fueron esenciales en la misión de Moisés, demostrando que, en la vida de fe, nadie camina solo. Todos necesitamos de alguien que nos sostenga y nos anime en nuestro camino. Y, al igual que Séfora, estamos llamados a ser ese apoyo para los demás, recordando que en cada acto de amor y en cada palabra de aliento estamos reflejando el amor de Dios. Que la vida de Séfora nos anime a fortalecer nuestros lazos familiares y amistosos, confiando en que Dios los utiliza para revelarse a través de nosotros. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Séfora fue su intervención para salvar a Moisés en un momento crítico. Mientras Moisés estaba en el camino, el Señor lo confrontó debido a que su hijo no había sido circuncidado, un mandato fundamental en la tradición hebrea. Fue entonces cuando Séfora, con determinación y coraje, tomó la iniciativa de realizar la circuncisión de su hijo. Algo que no solo demostró su profundo respeto por las tradiciones de Moisés, sino también su valentía y fe en Dios. Este acto nos enseña que la fe no siempre es pasiva. Muchas veces requiere de acciones decididas y valientes, incluso cuando el panorama parece incierto. En nuestra vida espiritual, Dios también puede llamarnos a tomar decisiones firmes en momentos cruciales, decisiones que revelan nuestra fe y compromiso. Séfora no solo comprendió la gravedad de la situación, sino que actuó rápidamente para proteger a Moisés y cumplir con la tradición que él, como hebreo, debía seguir. Su acción nos recuerda que la fe en Dios no es solo cuestión de palabras o creencias, sino de obediencia y responsabilidad. Ella entendió el valor simbólico y espiritual de la circuncisión y, a pesar de ser madianita, asumió este acto con reverencia. De la misma forma, Dios nos llama a entender los principios y mandatos de la Biblia en profundidad, no solo como rituales externos, sino como actos de fe que refuerzan nuestra relación con Él. Al igual que Séfora, estamos llamados a honrar las tradiciones y enseñanzas bíblicas de manera consciente, comprendiendo su significado espiritual. Este episodio de valentía de Séfora también muestra su disposición a abrazar y respetar la fe de Moisés, aun cuando ésta era diferente de su herencia cultural. Ella demostró su amor y compromiso tanto hacia su esposo como hacia el Dios de Israel, un gesto que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y nuestro respeto hacia las creencias de aquellos a quienes amamos. La fe en Dios a menudo nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y a hacer sacrificios en nombre del amor y la obediencia. Séfora, al realizar la circuncisión, nos enseña que el verdadero amor no es egoísta, sino que busca el bienestar espiritual de aquellos a quienes amamos. Al igual que ella, también podemos mostrar nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros seres queridos al respetar y apoyar sus convicciones espirituales. El acto de Séfora no solo salvó a Moisés,
sino que reforzó la importancia de la obediencia a los mandatos de Dios, incluso en los detalles. En la Biblia, esta obediencia es mencionada muchas veces como un signo de fe verdadera y comprometida. En nuestras vidas, a veces también nos enfrentamos a decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen un profundo significado espiritual. Este momento de la vida de Séfora nos recuerda que Dios valora nuestra fidelidad, tanto en los grandes actos como en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Al igual que ella, podemos mostrar nuestra fe en Dios a través de actos de obediencia y reverencia que, aunque parezcan mínimos, fortalecen nuestra conexión espiritual. La valentía de Séfora también revela la fortaleza de una mujer de fe que se enfrenta a una situación inesperada sin dudar. En la vida de todo creyente hay momentos en los que Dios nos llama a actuar con coraje, a veces en circunstancias que no comprendemos completamente. La historia de Séfora nos enseña que, cuando nuestra fe está en Dios, encontramos la fortaleza para hacer lo que es necesario, confiando en que Él está con nosotros en cada paso. Al igual que Séfora, podemos encontrar el valor para cumplir con los mandatos divinos, incluso cuando estos requieran decisiones difíciles. Su historia nos recuerda que Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación cuando nuestra fe está firmemente arraigada en Él. Este acto de valentía de Séfora fue más que un simple cumplimiento de una tradición. Fue una declaración de su fe y de su compromiso con Moisés y con Dios. A través de este gesto, ella mostró una fe práctica y activa, que no se limita a palabras, sino que se manifiesta en acciones concretas. Esta es una lección poderosa para todos los creyentes. La verdadera fe en Dios no se queda en el pensamiento o en la oración, sino que se traduce en acciones que reflejan nuestro amor y obediencia. Inspirados por el ejemplo de Séfora, también nosotros podemos encontrar formas de manifestar nuestra fe en nuestras decisiones diarias, sabiendo que cada acto de amor y obediencia es una expresión de nuestro compromiso con Dios y con quienes nos rodean. Después de que Moisés se separara temporalmente de Séfora y sus hijos para cumplir su misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, la historia nos lleva a un emotivo reencuentro. Este momento no solo marca la restauración de su familia, sino también un renuevo en el compromiso de Moisés hacia Dios y hacia aquellos que amaba. En el desierto, tras el éxodo de Egipto, Séfora y sus hijos se reúnen con Moisés gracias a la intervención de Jetro, el padre de Séfora, quien los lleva hasta él. Este acto es un poderoso recordatorio de la importancia de la familia y de cómo Dios no solo se preocupa por nuestras misiones y desafíos personales, sino también por los lazos familiares que sostienen nuestra fe. En este reencuentro podemos ver la mano de Dios cuidando a Moisés y fortaleciendo su espíritu mediante la unión familiar. El regreso de Séfora y sus hijos representa un nuevo comienzo para Moisés, quien estaba liderando al pueblo en una travesía difícil y llena de desafíos. No es casualidad que Dios permitiera esta reunión en un momento crucial, cuando Moisés necesitaba recordatorios tangibles de su propósito y de su conexión personal con quienes le eran más queridos. La familia, en este caso, se convierte en un reflejo de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Así como Moisés fue fortalecido por la presencia de su esposa y sus hijos, en nuestras propias vidas, Dios también nos rodea de personas que nos recuerdan su amor y su fidelidad. Este reencuentro inspira a valorar las bendiciones de nuestros seres queridos, quienes muchas veces son el refugio que Dios nos da en medio de las batallas de la vida. En el papel de Jetro, el suegro de Moisés, también vemos un ejemplo de apoyo familiar invaluable. Jetro no solo facilitó el reencuentro de Moisés con su familia, sino que también le brindó consejos sabios sobre cómo liderar al pueblo de manera efectiva. Esta interacción revela la importancia de la guía y la sabiduría de aquellos que nos rodean. Dios utiliza nuestras relaciones, incluyendo a nuestros familiares, para darnos orientación en los momentos de dificultad. Así como Jetro actuó como un mentor para Moisés, todos necesitamos personas en nuestra vida que nos ayuden a crecer en fe y sabiduría. La Biblia nos muestra que la familia es un recurso valioso que Dios utiliza para proporcionarnos apoyo y dirección en el camino espiritual. Este reencuentro no fue solo una reunión familiar.
Fue un tiempo de renovación emocional y espiritual para Moisés. En medio de las exigencias de guiar a todo un pueblo, la presencia de su familia le recordó su identidad y el propósito que Dios le había encomendado. Moisés, como líder, enfrentaba enormes responsabilidades, y la presencia de Séfora y sus hijos fue un alivio que le permitió descansar y recordar el amor y la fidelidad de Dios en su vida. La vida de Moisés nos enseña que, incluso en medio de nuestros compromisos más importantes, debemos hacer espacio para nuestras relaciones familiares, pues ellas son una parte fundamental de nuestro sostén espiritual. En nuestras propias vidas, este ejemplo nos anima a cuidar y valorar a nuestras familias como regalos divinos que fortalecen nuestra fe. La reunión de Moisés y su familia también nos muestra la naturaleza restauradora de Dios, quien no solo guía nuestros pasos en la misión, sino que también se encarga de restaurar lo que dejamos en pausa por cumplir con su llamado. En ocasiones, al igual que Moisés, podemos sentirnos distantes de quienes amamos debido a nuestras responsabilidades o desafíos personales. Sin embargo, esta historia nos asegura que Dios tiene el poder de reunirnos con aquellos que son importantes para nosotros en el momento adecuado, trayendo renovación y paz a nuestras vidas. A través de esta reunión en el desierto, Dios le recordó a Moisés que su plan incluía tanto su misión como el bienestar de su familia, dándole así un equilibrio perfecto entre sus responsabilidades y sus relaciones personales. Este reencuentro entre Moisés y Séfora marca una etapa de fortalecimiento familiar y espiritual. Es un recordatorio de que, aunque el llamado de Dios a veces nos lleva a desafíos grandes y solitarios, Él siempre tiene un plan para nuestro bienestar integral. Moisés pudo experimentar el gozo de tener a su familia a su lado una vez más, uniendo su fe con sus lazos familiares para seguir adelante en la misión que Dios le había encomendado. Al meditar en este reencuentro, podemos encontrar inspiración para buscar la armonía entre nuestro servicio a Dios y nuestra dedicación a nuestra familia. Dios, en su infinita sabiduría, se encarga de cuidar todos los aspectos de nuestra vida cuando confiamos plenamente en Él. En el relato bíblico encontramos una breve pero intrigante mención de una posible segunda esposa de Moisés, descrita como una mujer cusita. Esta referencia ha generado muchas interpretaciones y preguntas entre los estudiosos y creyentes. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo encaja en la vida de Moisés? La Biblia no ofrece detalles extensos, pero su mención revela la complejidad de la vida personal de Moisés y el ambiente multicultural en el que vivía. Esta figura cusita simboliza, en cierto sentido, la diversidad de personas y culturas que Dios utiliza en su propósito, mostrándonos que su amor y su plan trascienden fronteras y costumbres. A través de este misterio, podemos reflexionar sobre cómo Dios nos llama a aceptar y respetar a aquellos que, aunque sean distintos de nosotros, también forman parte de su obra. La presencia de una esposa cusita en la vida de Moisés también es un recordatorio de que el llamado de Dios a veces nos lleva a lugares y situaciones que no siempre entendemos. Moisés, un líder hebreo, casado con una mujer de un origen distinto, es un ejemplo de cómo Dios nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y a abrir nuestros corazones a las diferencias. En nuestras propias vidas podemos encontrar personas de diferentes culturas y antecedentes, y Dios nos llama a verlas con los ojos de Cristo, no con juicio, sino con amor y comprensión. Esta historia nos enseña a no limitarnos por las fronteras culturales, sino a reconocer que la fe y el amor a Dios pueden unirnos de maneras profundas y transformadoras. Este episodio en la vida de Moisés también trae consigo una lección de humildad y aceptación. En algún momento, Miriam y Aarón, los propios hermanos de Moisés, cuestionaron su relación con esta mujer cusita, mostrando un prejuicio que Dios corrigió directamente. La intervención de Dios en esta situación nos enseña que Él no hace acepción de personas y que su amor alcanza a todos, independientemente de su origen o cultura. Al igual que Miriam y Aarón, es fácil dejarnos llevar por nuestros propios prejuicios o incomodidades ante lo desconocido, pero Dios nos llama a un nivel más profundo de amor y aceptación. Este relato nos recuerda que, como seguidores de Jesús, debemos dejar de lado cualquier tipo de discriminación
y abrazar a todos como parte de la familia de Dios. La mención de la esposa cusita de Moisés es también una invitación a reflexionar sobre la unidad en la fe. Aunque no compartían la misma cultura, Moisés y su esposa cusita estaban unidos en su devoción hacia Dios, un vínculo que sobrepasaba cualquier diferencia externa. Esta unidad en la fe es un principio que se repite en toda la Biblia y que Jesús mismo enseñó cuando llamó a amar al prójimo sin importar sus orígenes. En nuestras vidas podemos aplicar esta enseñanza al buscar la comunión y la unidad en nuestras relaciones, especialmente con aquellos que, aunque distintos, comparten nuestra fe en Dios. A través de este amor inclusivo, mostramos al mundo que la fe en Dios es un lazo universal que puede unir a toda la humanidad. La historia de la esposa cusita también nos desafía a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La Biblia es deliberadamente ambigua en este aspecto, dejándonos espacio para reflexionar y aprender. De la misma forma, en nuestra vida espiritual, Dios no siempre revela todos los detalles de su plan, y debemos aprender a confiar en Él, aunque no comprendamos cada aspecto de lo que sucede a nuestro alrededor. Este misterio en la vida de Moisés es un recordatorio de que la fe implica confiar en Dios a pesar de nuestras preguntas y dudas. Dios obra de maneras que no siempre entendemos, pero su sabiduría y amor están detrás de cada decisión que Él permite en nuestra vida. Finalmente, el misterio de la esposa cusita de Moisés nos invita a aceptar que, en la vida de fe, hay aspectos que pueden permanecer sin respuestas definitivas. Sin embargo, esto no disminuye el valor de las enseñanzas que podemos extraer. A través de esta figura cusita, Dios nos muestra que su plan es amplio y multifacético, incluyendo personas de diferentes lugares y orígenes. Cada relación, cada encuentro y cada cultura es una oportunidad de aprender y de ver la obra de Dios en acción. En nuestras vidas podemos recordar que la fe es también un viaje de descubrimiento, donde, aunque no siempre comprendamos todo, confiamos en que Dios tiene un propósito perfecto. Esta aceptación del misterio es parte de una fe madura, que se mantiene firme incluso cuando algunas respuestas quedan veladas, sabiendo que en Dios está la verdadera sabiduría y paz. Ahora que hemos explorado el poderoso misterio de Séfora y el papel que desempeñó en la vida de Moisés, quiero saber, ¿alguna vez has sentido que Dios puso a alguien específico en tu vida para fortalecer tu fe? O tal vez has experimentado una revelación inesperada que cambió tu camino espiritual. Comparte tu experiencia o tus pensamientos en los comentarios. Quiero leerte y conectar contigo. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que profundizan nuestra fe y nos acercan a Dios, así que no te quedes fuera de esta comunidad de crecimiento espiritual. Y si te ha gustado este contenido, el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla también te dará una visión única sobre las lecciones escondidas en la Biblia. No te lo pierdas. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga. Soy José Luis.